Observemos a Holden Caulfield, el chico obsesionado con el mismo que recorre las calles de Manhattan, luchando para adaptarse al mundo. Observemos a Arturo Bandini en Los Ángeles, alejando a cada persona que se encuentra, mientras trata de convertirse en un escritor famoso. Observemos al aristocrático Vince Balling, en la Nueva Orleans de los 50s, tratando de escapar de la cotidianidad de la vida. Todos estos personajes de ficción tienen algo en común, no pueden olvidarse de sí mismos. En El cazador oculto, Holden no soporta la escuela, está petrificado por el miedo a crecer y quiere huir de todo con desesperación. En la novela de John Fante Pregúntale al polvo, parte de una serie conocida como la saga de Arturo Bandini, este joven escritor no experimenta de verdad la vida que está viviendo, lo ve todo a través de una página en una máquina de escribir, mientras se pregunta si cada segundo de su vida es un poema, una obra de teatro, una historia, un artículo de periódico en el que él es el personaje principal. En El cinéfilo, de Walker Percy, el protagonista, Vince, es adicto a las películas y prefiere la versión idealizada de la vida que ve en la pantalla a su propio e incómodo hastío. Siempre es peligroso intuir la psicología de un escritor a partir de su obra, pero estas novelas son claramente autobiográficas. Cuando vemos la vida de los escritores, los hechos son claros. J. de Salinger realmente sufría de una especie de obsesión consigo mismo y una inmadurez que lo llevaron a pensar que el mundo era insoportable y a alejarse del contacto humano, lo cual paralizó su genio. John Fante luchó para reconciliar su enorme ego y su inseguridad con la posición más bien opaca que mantuvo durante la mayor parte de su carrera, y con el tiempo terminó por abandonar sus novelas para cambiarlas por los campos de golf y los bares de Hollywood. Solo cuando se acercaba a la muerte, ciego a causa de una diabetes, fue finalmente capaz de ponerse serio de nuevo. El primer libro de Walker Percy, El cinéfilo, solo llegó después de que el escritor superara una indolencia y una crisis existencial casi adolescenciales, que le duraron hasta bien entrados los 40. ¿Qué tanto mejores habrían podido ser estos escritores si hubiesen logrado superar estos problemas antes? ¿Su vida habría sido mucho más fácil? Es una pregunta que ellos les plantean a sus lectores a través de esos personajes tan admonitorios. Porque, tristemente, este rasgo, la incapacidad de olvidarse de sí mismo, no se limita a la ficción. Hace 2500 años, Platón habló del tipo de persona culpable de alimentarse con sus ilusiones. Al parecer, en esa época también era corriente encontrar gente que, antes de examinar por qué medios podrán conseguir su objeto y por temor de molestarse discutiendo si la cosa es posible o imposible, lo dan por hecho a medida de sus deseos, levantan sobre este fundamento el resto del edificio, regocijándose de antemano con las ventajas que habrán de resultarles de la ejecución, y aumentan por este medio la indolencia natural de sus almas. Gente de verdad que prefiere vivir en la ficción y no en la realidad. El general de la Guerra Civil estadounidense George M.C. Cleland es el ejemplo perfecto de este arquetipo. M.C. Cleland fue elegido para comandar las fuerzas de la Unión porque llenaba todos los requisitos de lo que debía ser un gran general, graduado de West Point, ya probado en la batalla, estudiante de historia, de orígenes nobles y querido por sus hombres. ¿Por qué M.C. Cleland resultó ser, sin duda alguna, el peor general de la Unión, a pesar de pertenecer a una categoría llena de líderes incompetentes y egocéntricos? Porque él nunca pudo dejar de pensar en sí mismo. Estaba enamorado de su imagen como cabeza de un gran ejército. Podía preparar a la tropa para la batalla como todo un profesional, pero cuando llegaba la hora de conducirlos a la trinchera surgían los problemas. M.C. Cleland se fue convenciendo, lo cual resulta risible, de que el enemigo se volvía cada vez más grande, a pesar de que, en cierto momento, el número de sus hombres llegó a triplicar al del enemigo. Vivía pensando que estaba rodeado de amenazas e intrigas constantes orquestadas por sus aliados políticos, aunque no tenía ninguno. Estaba seguro de que la única manera de ganar la guerra era tener el plan perfecto y hacer una sola campaña decisiva, en lo cual se equivocó. Todo esto lo paralizó y básicamente no hizo nada durante muchos meses.
MC Cleland siempre estaba pensando en sí mismo y en lo bien que le estaba yendo, se felicitaba por victorias que todavía no había obtenido y, con más frecuencia todavía, por las horribles derrotas de las que había salvado a la causa. Cuando alguien, incluyendo a sus superiores, cuestionaba estas cómodas ficciones, él reaccionaba de manera airada, jactanciosa, egoísta y delirante. Por sí mismo eso ya era insoportable, pero la actitud de MC Cleland tuvo otra consecuencia, su personalidad le impidió hacer lo que tenía que hacer, principalmente, ganar batallas. Un historiador que peleó bajo órdenes de MC Cleland en Antietam lo resumió más tarde así: su egoísmo es sencillamente colosal, no hay otra palabra para describirlo. Tendemos a creer que el ego es igual a seguridad en uno mismo y que esa es la razón por la cual debemos mantener el control. Pero, de hecho, el ego puede tener el efecto contrario. En el caso de MC Cleland, el ego lo privó de la capacidad de liderar. Le quitó la capacidad de sentir siquiera que tenía que actuar. La cantidad de oportunidades que dejó pasar serían motivo de risa de no ser por las miles y miles de vidas que se perdieron por su culpa. El asunto fue peor debido al hecho de que dos piadosos y tranquilos sureños, Robert Edward Lee y Thomas Jonathan Stonewall Jackson, con una clara inclinación a la acción, pudieron avergonzarlo a pesar de tener menos hombres y menos recursos. Eso es lo que puede ocurrir cuando los líderes se estancan dentro de sus ideas. Y eso también nos puede ocurrir a nosotros. La novelista Anna Lemaitre describe muy bien esa historia del ego. Si no tenemos cuidado, les advierte a los escritores jóvenes, la emisora "Estamos jodidos" sonará en nuestra cabeza las 24 horas del día, sin descanso y en estéreo. Del parlante derecho del oído interno saldrá la infinita retahíla de la autoexaltación, la explicación de por qué uno es tan especial, abierto, talentoso, brillante, conocedor, incomprendido y humilde. Del parlante izquierdo saldrán las canciones de rap del autoaborrecimiento, las listas de todas las cosas que uno hace mal, de todos los errores que ha cometido en el día y a lo largo de toda la vida, las dudas, la afirmación de que todo lo que uno toca se daña, de que no es bueno para las relaciones interpersonales, que uno es un fraude en todo sentido, incapaz de amar con generosidad, que uno carece de talento o visión, y así eternamente. Cualquiera, en especial la gente ambiciosa, puede caer en las garras de este relato, bueno y malo al mismo tiempo. Es natural que cualquier joven ambicioso, o simplemente alguien cuyas ambiciones son jóvenes, se entusiasme y se deje arrastrar por sus pensamientos y sentimientos, en especial en un mundo que nos invita permanentemente a tener y promover nuestra marca personal. Se nos exige que contemos historias para vender nuestro trabajo y nuestro talento y, después de un tiempo suficiente, olvidamos dónde está la línea que separa la ficción de la realidad. Al final, esto terminará por paralizarnos. O se convertirá en una pared entre nosotros y la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo, de manera semejante a como MC Cleland se equivocaba continuamente debido a informes de inteligencia falsos, cuya falsedad debería conocer. La idea de que su tarea era relativamente clara, que solo necesitaba comenzar, era casi demasiado evidente para alguien que había pensado tanto sobre el tema. Pero él no es tan distinto del resto de nosotros. Todos vivimos llenos de angustias, dudas, sentimientos de impotencia, dolor y, algunas veces, un toque de locura. En eso somos como adolescentes. Tal como han mostrado las famosas investigaciones del psicólogo David Elkind, la adolescencia está marcada por un fenómeno conocido ahora como la audiencia imaginaria. Pensemos en un niño de 13 años que vive tan avergonzado que es capaz de perder una semana de clases porque está seguro de que toda la escuela está pensando y murmurando sobre un pequeño incidente que en realidad nadie notó. O en una quinceañera que pasa 3 horas frente al espejo cada mañana como si fuera a salir a un escenario. Hacen eso porque están convencidos de que cada uno de sus movimientos es seguido con total atención por el resto del mundo. Incluso como adultos somos vulnerables a esta fantasía durante un paseo inofensivo por la calle. Nos ponemos unos audífonos y de repente tenemos música de fondo.
Nos subimos el cuello de la chaqueta y pensamos por un segundo en lo bien que seguramente nos vemos. Recreamos en nuestra cabeza el encuentro hacia el cual nos dirigimos. La multitud se abre para dejarnos pasar. Somos como guerreros temerarios en su camino a la cima. Es como ver los créditos preliminares de una secuencia cinematográfica. Es una escena de novela. Se siente bien, mucho mejor que aquellos sentimientos de duda y temor y anormalidad, y por eso nos quedamos encerrados en nuestros pensamientos en lugar de participar del mundo que nos rodea. Ese es el ego, amigos. Hacer que nos sintamos geniales, incluso cuando nos hace ver como payasos. Lo que hace la gente exitosa es dominar esas fantasías. Ellos hacen caso omiso de las tentaciones que los invitan a sentirse importantes o a distorsionar su perspectiva. El general George C. Marshall, quien era, esencialmente, lo opuesto de McClellan, aunque ambos tuvieron por corto tiempo la misma posición, con unas pocas generaciones de diferencia, se negó a llevar un diario durante la Segunda Guerra Mundial a pesar de las solicitudes de historiadores y amigos. Le preocupaba que esto convirtiera su tiempo de reflexión en una especie de espectáculo y autoengaño, que terminara revisando las decisiones difíciles que tenía que tomar a la luz de la forma como éstas afectarían su reputación y la impresión que tendrían en sus futuros lectores. En resumen, le inquietaba que esto interfiriera con su manera de pensar debido a la preocupación por la imagen que proyectaría. Todos somos vulnerables a estas obsesiones, ya sea que dirijamos una naciente compañía de tecnología o estemos ascendiendo en la jerarquía de una empresa grande o nos hayamos enamorado perdidamente. Cuanto más creativos seamos, más fácil será perder el hilo que nos guía. Esas fantasías, que en muchos sentidos pueden ser un punto a favor, son peligrosas cuando se salen de control. Tenemos que dominarlas, de lo contrario, ¿cómo podremos predecir acertadamente el futuro o interpretar los sucesos en medio de tanta excitación? ¿Cómo podremos mantener el entusiasmo y también la conciencia? ¿Cómo podremos apreciar el momento presente? ¿Cómo podremos ser creativos dentro del terreno de la practicidad? Vivir de manera clara y en el presente requiere coraje. No hay que vivir en lo abstracto, hay que vivir en lo tangible y real, aunque eso sea incómodo, y especialmente si lo es. Debemos hacer parte de lo que sucede a nuestro alrededor. Gozar con eso, adaptarnos. No hay nadie ahí pendiente de nuestra interpretación. Solo hay trabajo por hacer y lecciones que aprender de todo lo que nos rodea.